Hola amigos y amigas de la ciencia, hoy en Ciencia Conciencia vamos a hablar acerca de veneno, aquellas sustancias tóxicas que le sirven a varios animales para defenderse o para cazar. Así que vamos a hablar acerca de estas sustancias, cómo es que posiblemente se hayan originado y algunos animales raros que tienen veneno. Así que prepárate, porque ahora comienza Ciencia Conciencia. Hablemos entonces del origen de los venenos. Determinar un origen único para los venenos que hoy en día tenemos es prácticamente imposible. Sin embargo, podemos deducir algunas respuestas que pueden dar cierta luz al origen de por qué ciertos organismos van a presentar esta adaptación para poder cazar o para poder defenderse. Primeramente, estudiar los componentes de los venenos nos ayudan muchísimo a saber acerca de esto. Por ejemplo, vamos a tener una gran variedad de venenos, donde algunos van a ser citotóxicos, es decir, van a atacar a las células, otros van a ser hemotóxicos, van a atacar a la sangre, y sin embargo, el que más prevalece en todos los organismos que van a utilizar esto para cazar, va a ser el neurotóxico. Quiere decir que ataca al sistema nervioso, a las neuronas y produce una parálisis. Y de hecho los organismos que lo utilizan quieren eso, paralizar a las presas totalmente o parcialmente para poderlas consumir sin ningún peligro. Y de hecho esto puede llegar a tener sentido. ¿Por qué? Porque así no van a sufrir ningún tipo de daño por la lucha de su presa. Pero no solo tiene que tener sentido, sino que también tiene que llegar a ser posible. Y aquí es donde entra un caracol. El caracol de la especie Conosographus, que va a vivir en el Mar Rojo, va a tener una potente neurotoxina que va a paralizar a sus presas, principalmente peces, que obviamente se mueven mucho más rápido que él. Pero ¿por qué entra aquí este caracol? Porque se ha logrado ver que de la mayoría de los componentes de su veneno, el que produce esta parálisis neurotóxica va a ser una variante de la hormona insulina. Va a ser una mutación mucho más poderosa que la hormona insulina, pero muy similar. Eso significa que produciendo mutaciones en las hormonas, este caracol ha logrado paralizar a los peces para poder consumirlos de manera más sencilla, ya que él no es muy veloz. Entonces lo ha hecho posible. Así que ya podemos entender mejor el origen de los venenos, cómo estos se habrían llegado a producir siempre y cuando hayan sido modificaciones moleculares, es decir, mutaciones de las propias sustancias corporales que les ayudan a controlar procesos biológicos. Es decir, que estas mutaciones se irían traspasando de generación en generación y poco a poco estas irían convirtiendo una sustancia que se produce de manera normal en una sustancia muy similar a la hormona original. Sin embargo, sería mucho más potente y por ende sería tóxica. Claro, y esto no se va a quedar solo con nuestro amigo caracol. Por ejemplo, en Australia, en la Universidad de Queensland, logró ver un proceso evolutivo similar en venenos de lo que van a ser arácnidos y también miriápodos, es decir, arañas y ciempiés del país australiano, que tendrían neuropéptidos que van a controlar los procesos neuronales. Y poco a poco estos neuropéptidos han ido evolucionando en toxinas mucho más potentes para poder ayudarles a cazar. Es decir, que estos venenos tendrían neuropéptidos, pero no como el original, sino que serían mucho más potentes y por ende tóxicos. Entonces estamos viendo que el origen del veneno podría darse de esta manera en casi todos los organismos, si no es que en todos, claro. Cuando hablo de venenos, cuando escuchamos la palabra venenos, normalmente en nuestra cabeza puede venir la imagen de una serpiente de cascabel o otras serpientes que asociamos que son venenosas, arañas, escorpiones, tal vez algún otro animal. Sin embargo, no son los únicos, y aquí les presento el curioso caso de los ornitorrincos. Los ornitorrincos machos van a presentar un espolón. Muy aparte de ser animales ya bastante extraños, que tienen un pico de pato, que tienen pelo, nacen de huevos y al mismo tiempo amamantan,
También los machos van a tener un espolón que va a producir una toxina que va a ser principalmente por estaciones. ¿Listo? Cuando entran en época reproductiva, estos animales empiezan a producir esta toxina para poder proteger el territorio y poder proteger a sus hembras durante el apareamiento. Los seres humanos que han sido picados por este espolón hablan de un dolor bastante fuerte. Si bien no es mortal, los calmantes comunes y corrientes e inclusive la morfina no pueden parar el dolor que puede llegar a producir el espolón de un ornitorrinco. Pero no es el único mamífero venenoso que existe. La musaraña de cola corta, sí, un pequeño animal, también presenta toxinas. No es como el anterior, no tiene un aguijón o un espolón para poder inyectar el veneno o la ponzoña, como les llaman en este caso. A este animalito lo que tiene es un mecanismo especializado en los dientes, un canal que dirige la toxina hacia sus presas. Sin embargo, no es mortal tampoco para sus presas, solamente las paraliza. Lo que pasa es que la musaraña es un animalito que tiene una tasa metabólica, es decir, muy alta, que necesita comer mucho y casi todo el día. Entonces, en épocas de invierno, en épocas frías donde las presas no son abundantes, este animal necesita tener un almacén donde poner a sus presas, y de hecho las paraliza y las mantiene vivas y las mantiene frescas para poder llegar a consumirlas después. Lo sé, bastante aterrador para un animalito tan pequeño. Y si seguimos hablando de mamíferos, es hora de tocar a los slow loris. Los loris, estos animalitos que se han visto tan perjudicados por la trata y el tráfico, porque parecen que les gusta que les hagan las cosquillas. Sin embargo, no es así. Cuando un slow lori alza los brazos, tiene debajo de los brazos unas glándulas que van a secretar una toxina. Y de hecho, los loris van a lamer estas glándulas para poder impregnarse los dientes con esta toxina y ser su modo de defensa. De hecho, muerden con esto y pueden llegar a producir bastante dolor, e incluso pueden llegar a matar a seres humanos, e inclusive puede llegar a causar anafilaxia y, como ya les he dicho, también la muerte en algunos seres humanos. Lamentablemente estos animales se trafican mucho porque parecen ser muy tiernos y se les arrancan los dientes para evitar este tipo de mordeduras. Así que, como diría una gran personaje que yo admiro, sin demanda no hay negocio, y esto se aplica para cualquier tipo de ser vida. Así que no tengan animales silvestres como mascotas, porque eso está prohibido y hace daño a la vida silvestre. Sigamos. Si hablamos de anfibios, sin duda alguna nos viene a la cabeza las ranas dardo, porque tienen colores muy llamativos, y estas pequeñas ranitas sí tienen al vertebrado más venenoso entre sus filas. La Dendrobates terribilis, de hecho, es un animal extremadamente tóxico que puede llegar a matar a los seres humanos en un corto lapso de tiempo. Pero se ha descubierto a otro anfibio que no se pueden creer que también es venenoso. De hecho, la noticia salió hace un par de meses atrás. Las cecilias también tendrían veneno en la boca. Es decir, tendrían pequeñas glándulas que pueden llegar a soltar algún tipo de toxina para poder llegar a consumir a sus presas. Estos animales ya tienen una toxina que la van a soltar por la cola para evitar ser consumidos, pero no se había encontrado nada en sus bocas. Lo que se encontró en la boca de las cecilias eran conductos que llevaban a unas glándulas que estaban situadas, de hecho están situadas, en la base de cada diente. Y estas se habrán originado de manera diferente a las glándulas que segregan la mucosa, que van a estar en la parte posterior del animal, y también las que segregan la toxina por la parte posterior del animal. Entonces, más estudios pudieron llegar a determinar de que este animal podría tener veneno aquí. Pero ¿cómo? ¿Cómo se logró determinar todo esto? Después de un análisis de los maxilares, se logró tomar una muestra para ver qué componentes salían de estas glándulas y, oh sorpresa, el análisis químico preliminar logró determinar de que estos componentes tenían fosfolipasa A2,
que es un componente bastante común en toxinas, en venenos. Desde las abejas, hasta varios reptiles podrían llegar a tenerlo. De hecho, las serpientes de cascabel van a tener dentro de sus toxinas fosfolipasa A2. Y esto nos podría llegar a decir que las cecilias también son animales que van a tener toxinas, es decir, van a ser animales venenosos, que podrían utilizar esto para paralizar a sus presas y poderlas consumir de manera más sencilla. Sin embargo, faltan algunos estudios bioquímicos para poder llegar a decir, sí, estos animales son venenosos. Y ahora, para finalizar el cherry de la torta, las aves también pueden llegar a ser tóxicas. Y de hecho, estas van a estar restringidas a lo que va a ser Nueva Guinea y también Papúa. Estoy hablando de los pituí y también de la ifrita, que van a ser dos aves que van a llegar a tener toxinas. Sin embargo, no van a ser para cazar como los anteriores casos, sino van a ser para defenderse. De hecho, el pituí, que va a ser llamado comúnmente como pájaro basura, va a ser un animalito pequeñito que va a presentar colores bastante llamativos para advertir de su toxicidad. Sin embargo, no se sabía que este animal era tóxico, hasta que una vez un investigador agarró al ave y empezó a sentir quemaduras, ¿no?, a través de su plumaje, y se preguntó, pero ¿por qué podría ser? Y de hecho se llegó a descubrir que este animal tiene homobatracomicina, que es una toxina que va a producir no solamente estas quemaduras de las que les estaba hablando, sino también un entumecimiento. Y esto los haría tóxicos para sus posibles predadores. Y de hecho también desprende un aroma bastante peculiar. Estos animales se han visto que van a ser líderes en bandadas mixtas de aves. De hecho, las aves también pueden asociarse así en bandadas mixtas, donde se van a asociar con otras que no son tóxicas, pero van a tratar de imitar el plumaje de los pituís para poder confundir a los posibles depredadores y tampoco ser consumidas. La otra especie va a ser la ifrita, y estas van a estar también en Nueva Guinea. Van a estar un poco más alto que los pituís, van a estar por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y estos animales van a llamarse también pájaro amargo. ¿Por qué? Porque según los habitantes de Nueva Guinea, este animal va a tener un sabor amargo y bastante picante, similar a lo de un locoto o lo de un chile, como quieran llamarle, pero otros lo describen como mucho más fuerte. Absorber también por las vías nasales lo que pueden llegar a ser las partículas del plumaje puede producirte reacciones alérgicas bastante fuertes y un ardor bucal posterior a eso. Así que se evita consumir este tipo de aves, aunque sean bastante pequeñas. No hay muchos predadores que de hecho puedan ir y consumir esta ave, inclusive después de muerta. Normalmente no se ha observado que este animal sea consumido. Pero ¿a qué se debe que los pituís y también la ifrita pueden llegar a tener estas toxinas? Muy similar a lo que pasa con los dendrobátidos, con las ranas dardo. Las ranas dardo obtienen sus toxinas a través de lo que va a ser el consumo de hormigas, ¿no?, y otros insectos que luego van a transferir las toxinas a su piel. Básicamente pasa lo mismo con los pituís y las ifritas. Consumen cierto tipo de escarabajos que les van a ayudar a poner estas toxinas y las van a ubicar principalmente en las plumas y en algunas otras partes del cuerpo para evitar ser consumidos. Así que eso es todo, amigos, acerca de los venenos, del posible origen. De hecho, yo creo que es bastante, eso es mi opinión, es bastante cercano a cómo se han originado los venenos en los animales. Y este video pretende ser la primera parte, tal vez de una segunda o hasta una tercera parte, donde hablemos acerca de toxinas y de venenos en el mundo animal, donde podemos ya tocar los animales más tóxicos del mundo, o si quieren saber algo más acerca de venenos, lo vamos a tratar de traer poco a poco al canal. Así que espero que les haya gustado, dejen un like si es así, comenten, suscríbanse, compártanlo, es muy importante para que el canal siga creciendo como ha estado haciendo. Yo les agradezco muchísimo por eso, así que nos vemos la siguiente semana para más ciencia. Y les adelanto, se viene un videito acerca de mitos. Voy a traer unos cuantos mitos más y los vamos a desmentir en este canal. Así que nos vemos. Adiós.